Muy buenas noches, yo soy Elide Barreiro, abogada laboralista. Tengo el gusto esta noche de estar con todos ustedes con un tema súper importante. Vamos a hacer una evaluación de aquí a escasos 5 días, 4 días de que entró en vigor en todo el país ya el nuevo modelo laboral con la reforma a las leyes laborales en nuestro país. Vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a hacer un análisis somero de si estamos cumpliendo como país con las metas que nos pusimos y con las metas que se puso el Estado, ¿no? Porque el Estado fue el, 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 el que estuvo presionado por las autoridades internacionales para poder cumplir todos estos objetivos. Y ahorita el día de hoy vamos a hacer un breve análisis esperando hacer estos ejercicios con regularidad y vamos a ver cómo cambiaron las cosas y si fue para bien o si nos quedan a deber. ¿Sí? Les voy a presentar un material. A ver, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, perdón, ¿cumplió sus metas? ¿Lo habrá cumplido? Vamos a ver. La Ley Federal del Trabajo reguló la negociación colectiva en términos de lo dispuesto por el TEMEC y el Convenio 98. Esas serían las preguntas a contestar el día de hoy. En lo que respecta al Tratado de Libre Comercio, vamos a dar inicio con el Tratado de Libre Comercio. Sí los cumplió, compañeros. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el Tratado de Libre Comercio en su anexo 23A nos pide como país que se garanticen los derechos de la negociación colectiva. Esto es de vital importancia para todo el continente. Aunque digamos, es que nada más es una ley nacional, es que no. Esta ley, nuestra ley federal del trabajo, es punta de lanza en toda América Latina. Entonces, al hacer la modificación de los artículos 358, 360, 386, 387, el 390 ter y el 400 bis, se da este respeto a los derechos de la negociación colectiva, específicamente donde dice el apoyo de los trabajadores mediante el voto personal libre y secreto, aquí faltó directo, pero es que está en otro artículo, constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva y sus legítimos intereses. Así es. Antes en nuestro país y en muchas regiones de América se vota o se votaba con un voto de representación. ¿Qué será el voto de representación? Pues cuando yo, por ejemplo, soy un comisionado sindical y yo voto representando a 400, 600, 800, 1000 trabajadores. ¿Podemos saber si realmente era la voluntad de estos trabajadores el voto que emite nuestro comisionado? No, muy seguramente, muy seguramente no, no había representación. Por eso se cumple este derecho cuando el trabajador tiene que votar directamente, él, y no tiene que estar en el mismo lugar que todos los demás simultáneamente, como antes se hacía, ¿no? Que la fábrica, el taller, todos nos juntamos y en ese momento votamos. No, ahora tenemos mecanismos tecnológicos como el Sirvolab para llevar a cabo esto y llevarlo a cabo de la mejor manera, de una manera correcta. No de esta manera nosotros pagamos nuestros impuestos con seguridad jurídica, pues es la misma forma para ejercer el voto. Seguimos. Establecer un organismo independiente para el registro, así como tribunales independientes. Recordemos que antes de la reforma, las juntas de conciliación y arbitraje, las locales y las federales, todas dependían del Ejecutivo, de nuestro señor presidente, el que fuera, pero dependían de él. Esto entorpecía profundamente los laudos, las sentencias. ¿Por qué? Porque no eran jueces. Y nosotros tenemos
una constitución, un artículo 14, 16 y 20, donde se especifica que solo se puede llevar a cabo todas estas obligaciones impuestas por el Estado cuando las impone un juez. Entonces, estos tribunales nacen de manera independiente porque dependen únicamente de la Suprema Corte de Justicia, no de ninguno de los poderes de la Unión como el Poder Ejecutivo. Este derecho queda protegido en el artículo, específicamente en el artículo 590b de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que será un organismo público descentralizado del gobierno federal con domicilio en la Ciudad de México y contará con oficinas regionales, fíjense, oficinas regionales conforme a los lineamientos que establezca el órgano de gobierno, es decir, que nace un organismo autónomo que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Estos son los principios de las leyes laborales. De, partiendo de estas bases es que en México se establecieron las leyes del trabajo. Entonces, al nacer un organismo independiente de los poderes de la Unión y solo dependiente de la Suprema Corte de Justicia, se trata de garantizar una certeza jurídica para los trabajadores y las trabajadoras mexicanas. En el tercer punto, que sí lo cumple. México sí cumplió al establecer un sistema de verificación de elecciones de líderes sindicales. Así es, el procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales se llevará a cabo mediante, otra vez, el ejercicio del voto directo, personal, libre y secreto. ¿Por qué? Porque el voto por representación no nos dice si realmente los trabajadores quieren a esa persona como su dirigente sindical. Y se da esta maña espantosa de tener líderes perpetuos. El trabajador debe de emitir su voto, ya sea en papel o por medios tecnológicos, pero debe expresar lo que quiere. No debe haber más voto de representación. Otro objetivo que sí se cumplió fueron los mecanismos democráticos y ágiles para dirimir conflictos sobre la representación sindical. ¿Qué tal? Recuerdan que nosotros hemos hablado mucho en estas capacitaciones acerca de los sindicatos de protección. Según la estadística, hay más de 550,000 contratos colectivos de protección e inactivos. ¿Qué significa esto? Que cuando se crea la empresa, al mismo momento que se está creando la empresa, se está elaborando un contrato colectivo y saliendo de la notaría, vamos entrando a la junta a depositar el contrato. Y con esto nosotros ya no tenemos problemas de que venga un sindicato y nos quiera demandar un nuevo contrato colectivo y nos suban las prestaciones. Es más, hasta las podemos bajar, ¿no? Y entonces, más abajo de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Increíble, pero cierto. Bueno, esto ya no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos la necesidad, las ganas de cambiarlo, se va a poder hacer por medio de estos mecanismos que son votaciones. Ujú. Dice, el artículo 897, la tramitación y resolución de los conflictos colectivos a lo que se refieren estos artículos, así como los casos de violaciones a derechos fundamentales en materia colectiva que atenten contra la libertad de asociación, libertad sindical, derecho de negociación colectiva, o se impugnen procedimientos de elección de directivas sindicales, o bien sanciones sindicales que limiten el derecho a votar y ser votado, se resolverán mediante el procedimiento especial colectivo que ya está previsto en la ley. Este procedimiento especial colectivo es un juicio extraordinario, pero se lleva a juicio. Ya no se
se está en esa vieja práctica de que aquí no pasa nada. No, yo estoy inconforme, yo, aunque sea una minoría, tengo derecho a quejarme de lo que considero que no está mal en mi sindicato. Este procedimiento especial colectivo es parte de las modificaciones que se han hecho a los procedimientos especiales, porque recuerden que tenemos dos ordinarios y muchísimos especiales, 28. Este es uno de ellos, que lo veremos más adelante. Otro punto en el que sí se logró el cambio, sí llegamos a la meta como país, es garantizar la auténtica representatividad en la negociación colectiva. Así es. Con el artículo 390 bis, primer párrafo de la ley, que nos dice, para solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial, importante remarcar inicial, será indispensable que el sindicato obtenga del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la constancia de representatividad a fin de garantizar los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Así es. Únicamente cuando no ha habido nunca en la empresa contrato colectivo, se necesita hacer este procedimiento de representatividad que es con el voto libre, secreto y directo de los trabajadores. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un contrato colectivo de protección? Nace otro procedimiento, pero este nuevo procedimiento lo podemos ejercitar cada vez que queramos. ¿Por qué? Porque se tiene que certificar que el eh, sindicato que está negociando ese contrato colectivo o ese refrendo o esa actualización salarial o esa ampliación en cláusulas de seguridad e higiene esté plenamente representado por los trabajadores. Este artículo 390 bis, primer párrafo, es el que le da una nueva vida, una inyección de aire fresco a los sindicatos minoritarios. Esa es la realidad. En este artículo es donde nos dan a todos los sindicatos, entre comillas, pequeños, la posibilidad de entrar al juego y quitar a todos estos sindicatos inmensos, pero que no tienen una representación real de sus trabajadores. Y también terminar con estos contratos de protección de las empresas. Otro rubro en el que nuestro país sí lo logró, hasta el momento sí lo logró, es la revisión de los contratos colectivos existentes. Fíjense que del 390 que acabamos de ver, nos vamos al 11º transitorio, súper importante. Dice, la legitimación de contratos colectivos de trabajo con el fin de cumplir el mandato del artículo 123, apartado A, fracción 18ª, segundo párrafo, y 20 bis de la Constitución, y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los 4 años posteriores a la entrada en vigor de este decreto. ¿Por qué? Fíjense, compañeros, que antes los contratos colectivos eran de una duración indeterminada o 99 años. Perfecto. ¿Todavía los podemos hacer así? Sí. ¿Yo he realizado contratos colectivos por 99 años? Sí. El que les presenté ayer es por 99 años. Ah, pero al ser un contrato colectivo de protección, la empresa no aceptaba nunca una revisión. Y como no había obligación de hacer la revisión, nunca se hacía. Y entonces el sindicato que no estaba de acuerdo no podía entrar a hacer la revisión porque no había manera legal de obligar a la empresa a aceptarlo. Y ya no había forma. Entonces, nos vamos a este artículo 11º transitorio y aquí nos abre la puerta a lo que estábamos platicando hace un momento. Tenemos derecho a la revisión. ¿Y la podemos hacer cada 6 años? Sí. ¿Cada 4 años? Sí. ¿Cada 2 años? Sí. ¿Cada año? Sí. ¿Cada 6 meses? También. Claro que sí. Y antes esto no se logra.
Otro de los puntos en los que sí logramos como país cumplir con los compromisos son los mecanismos de apelación del órgano independiente, así como sanciones para funcionarios en caso de dilación. ¿Qué será la dilación, compañeros? Ah, pues alargar el juicio un montón de tiempo y que no pase nada y que no se pueda actuar y se llaman tácticas dilatorias, porque pedimos una cosa, pedimos otra cosa, esperamos copias, 45 días, 60 días, no hombre, lo podemos alargar años. Perdón, en la junta local hay asuntos que tienen 10, 13, 17, 14, 15 años. Ustedes mismos deben conocer personas que tienen juicios laborales añejos. Ujú. Muchas veces llega a fallecer el trabajador y el juicio laboral sigue o lo abandonan sus deudos, ya no quieren saber nada. Bueno, pues se establece por primera vez mecanismos de apelación que no existían. En la ley laboral no había recursos, no había apelación, no había nada. Nos teníamos que ir directamente al amparo, con lo caro que es un amparo directo, un amparo indirecto, como sea, pero a fuerzas al amparo, porque no había manera. Y las sanciones para funcionarios que alargaban o por dinero o por favores o por prebendas o por promesas, viajes. Yo llegué a ver muchas cosas de estas, puestos en las empresas para los familiares, hacían todo tipo de favores y el juicio se tardaba, el abogado iba a ver, no, todavía no, Milik, todavía no sale, y es que no sale, y es que no sale, está perdido, ¿no? Bueno, unas cosas increíbles. Pues ahora ya hay sanciones. Esto es de las mejores cosas que nos han pasado dentro de la reforma. Dice, si se ofrece el recuento de los trabajadores para preparar su desahogo mediante el voto personal libre, directo y secreto, el tribunal llevará a cabo diligencias. Antes esto no existía. Es muy importante. Otro de los puntos que sí, en los que en nuestro país nosotros como gremio sí logramos, son los mecanismos de transparencia y publicidad de los contratos colectivos. Ahora ustedes y yo y cualquier persona en todo el país tiene derecho a, en la plataforma del centro, abrir el contrato colectivo que quieran. Y ahí sabemos quién es el titular. A ver, este sindicato es el titular, perfecto. Dime dónde está, cuál es su dirección, quién es su representante legal y quién es su mesa directiva. Los trabajadores nunca van a aparecer en estos registros. Siempre se cuida toda su información, pero de las mesas directivas y de los representantes legales, sí, sale perfectamente y te avisan desde el principio. ¿Quieres el registro? Tienes que dar la autorización de que tus datos sean públicos. Ujú. Y entonces, compañeros, así ya sabemos si la empresa tiene contrato colectivo de protección y cuál es el sindicato blanco que lo está apoyando. Antes tampoco se podía esto. Artículo 365 bis. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para consulta de cualquier persona, debidamente actualizada, la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se le soliciten en términos del artículo octavo constitucional, que es el derecho de audiencia, y lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así es, ahora nosotros tenemos derecho a sacar la información que siempre estuvo guardada, vetada, nadie sabía, nadie podía, nadie nada. Ah, bueno, pues ahora ya es pública. Esto es una de verdad, de los grandes cambios que esperábamos con ansia todos los litigantes. Y por último, en lo que respecta al convenio 98, ¿llegaremos a la meta? En lo que respecta a la protección contra la discriminación, sí. Sí se cumple con la eliminación de la deshonrosa cláusula de exclusión por expulsión. ¿Qué significaba la cláusula de exclusión por expulsión? Fíjense bien.
El sindicato tiene una planta de trabajadores, su padrón, muy bien. Ujú. El patrón dice, ¿sabes qué? Que Pepito Pérez es un trabajador sumamente grillo y ya me tiene cansado porque, ¿qué crees, sindicato? Me molesta porque se la pasa moviendo gente, hace juntas, organiza los mítines, cuando están trabajando horas extra les dice que no las trabajen, me mueve la gente, estoy harta de él, harta, harto de él, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer al respecto? A ver, lo voy a despedir y le voy a dar su lana, ¿eh? Ni siquiera se va a ir sin dinero, no, yo le pago bien y se va. En el momento que el trabajador es despedido de la empresa, el sindicato lo expulsaba porque solo se permiten trabajadores que tengan contrato y que no estén despedidos. No podemos tener trabajadores despedidos. Esa es la cláusula de exclusión por expulsión. O al revés, ¿qué crees, patrón? Decía el sindicato. Este señor Pepito Pérez ya nos tiene hartos. Fíjate que quiere cambiar las mesas directivas, que no está conforme con las comisiones de seguridad e higiene, que no está conforme con esto, que no está conforme con lo otro. Es más, él quiere ser hasta el próximo secretario general. Y ya nos cayó mal. Entonces, nosotros lo expulsamos. Ándale, pues, ¿lo van a expulsar? Sí. Pues entonces yo lo tengo que correr. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo tener ningún trabajador que no esté sindicalizado. Esta es la deshonrosa cláusula de exclusión por expulsión, que en este momento está absolutamente prohibida en todo nuestro territorio. En lo que respecta al convenio 98 y la discriminación, sí se logra. Ahora, en la negociación colectiva voluntaria no se logra. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación se sigue obligando al patrón a negociar. Esa es la realidad. El convenio 98 nos dice que ambas partes deben ser libres de querer negociar o no, pero las patronales mexicanas no son así. Lamentablemente, la idiosincrasia nacional impide que se dé a cabo o que se lleve a cabo una negociación voluntaria. Si no es obligatorio para las empresas del país la negociación, no la realizan. Esta es la realidad. Entonces, no, para el convenio 98, nuestro país no cumple la negociación voluntaria, pero todo lo demás sí. Y todo lo demás ayuda en gran medida a que estemos mejor, a que el sindicato crezca, a que podamos hacer más cosas que antes. Los sindicatos que trabajan son sumamente poderosos, por eso las empresas les tienen miedo, les tienen pánico. No hay persona moral más poderosa que el sindicato cuando trabaja y cuando sus trabajadores están unidos. Les agradezco mucho que hayan estado esta noche con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Espero verlos la próxima vez. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Buenas noches.